El Clausura 2024 ha concluido en su fase regular, que se mantuvo peleada de principio a fin con una paridad impresionante en la tabla, por lo menos en la parte alta, dando paso a una liguilla que promete emocionarnos con sus resultados. Mientras se lleva a cabo esta batalla final, vale la pena repasar 5 duelazos que sobresalieron por su buena dosis de balompié, goles y emociones, mismos que hoy te narro de principio a fin para que no te pierdas ningún detalle de lo que ocurrió a lo largo de los 90 minutos. Acompáñame a revivir los mejores partidos del semestre, que por supuesto incluyen remontadas, empates vibrantes, anotaciones tardías, polémicas de todo tipo, castigos severos, altas rivalidades y hasta apagones, en un episodio más de esta serie que ya se está haciendo una tradición. Muy pronto pudimos disfrutar de un duelo atiborrado de volteretas cuando los Tuzos recibieron al Atlas en la fecha 4. El equipo rojinegro llegó motivado tras obtener su primer triunfo luego de vencer a Juárez en el partido anterior, mientras que los de casa venían de una sorpresiva derrota, pero se encontraban 2 puntos arriba de la tabla. Uno de los jugadores a seguir sería el Mudo Aguirre, quien se ostentaba como autor del 66% de los goles de su club, al formar una tempranera alianza con Raimundo Fulgencio. Y con esta dupla de jóvenes, la academia buscaría otra valiosa victoria, aunque debería de conseguirla con numerosas bajas, empezando por John Murillo y Juan Zapata, víctimas de lesiones. Tampoco contarían con el Hueso Reyes, Brian Lozano y Mauro Manotas, todos ellos reposando en el hospital por diversas dolencias, además de las expulsiones de Mateo García y Jordi Caicedo. Todo esto llevó al estratega a externar su preocupación y abrir la puerta a la sub-23. En los túneles que parecían sacados de Cyberpunk 2077, se preparaban los 2 escuadrones para desfilar al interior del Huracán. Almada saludó al de San Sebastián. Un infante trajo la esfera antes de leer su discurso, y en el bar estaba todo listo para la contienda, cuya primera de peligro llegó en el momento que Camilo Vargas se enredó con un balón. Carlos Moreno reaccionó perfecto a un bote, y de volada sintió el calor del Atlas, que reventó una tubería antes de bombear la redonda para abrir el marcador, con apenas 6 minutos. Equipo del Atlas, un buen balón a profundidad, el disparo poste, y luego gol. ¡Gol! Después del disparo de Aguirre al poste, llega Saldívar y la manda a guardar para el primer gol del partido. Saldívar fue el autor del golazo, que celebró como más le gusta a los futbolistas, y el chiquito caló de inmediato, obligando al lance del cafetero para evitar la igualdad. El Mudo se dejó caer con un contacto, pero pronto se paró y encontró el premio dentro del cofre chico, donde aumentó el digital. En menos de 10 minutos los tapatíos ganaban cómodamente, mas un instante de Rondón les recordó que a este trompo le quedaba mucha cuerda, cuando el venezolano cortó cartucho y sacó un escopetazo para perforar la red. Daniel Quintero ya está convertido en aquello que juró destruir y le provocó infracción a un jugador, por lo que se paró el avanzatlista. Después un trazo largo llegó hasta el de Amarillo, que frunció su ceño porque casi los madruga el Rey Salomón, y aunque los Tuzos provocaron una falta tonta, Eric Sánchez aprovechó para negociar un córner, desde donde el desequilibrio levantó suspiros. Nuevamente el ex delantero del Newcastle se despachó con la cuchara grande, y de Villarista colocó la equidad al 25. Posteriormente Vargas se hincó por un disparo desviado, y el Gladiador pateó la barrera del Coliseo antes de mandar su sable afuera. La respuesta de la Furia apareció cuando el de Verde se aventó para cerrar con candado en lo que fue una seguidilla de acciones sin festejo. Un buen servicio cruzó la caja sin que alguien conectara. Solari inauguró la lista de amonestados debido a un rozón, y de no ser por el héroe del bicampeonato, los de la Bella Airosa le habrían dado la vuelta a la tortilla. Con una daga a media altura volvieron a amenazar, pero faltaba el responsable de empujar, y después un champurrado sirvió para tomar aire, antes de que Aguirre le echara una sandía. Entre dos lograron contener a la bestia. Del otro lado también se batieron los zagueros para alejar el peligro, y fue necesario detener la contienda para revistar a un herido, antes de reanudar con otro centro raso que se quedó sin rematador. La ofensiva de las Margaritas perdió su brújula durante los añadidos, y aunque el profe dio la ley de la ventaja, no se le olvidó prevenir a uno por cuadro, debido a sus respectivas infracciones. Cuando el silbatazo estaba a la vuelta de la esquina, una desconcentración le permitió a Pachuca irse al vestidor con la ventaja, gracias al balazo de Bautista, que sin ángulo la mandó a guardar, pese al encarronamiento de Beñat, a quien el rostro se le enrojeció. Cobraron rápidamente. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Pachuca! Llegando de atrás Bautista y pegándole sin ángulo de tiro, y le mete la rosca y la manda a guardar haciendo un auténtico golazo. La porra festejó con todo, y así lo hicieron por 15 minutos más, antes de regresar al sufrimiento,
donde el cadenero no se olvidó de rezar previo al primer cañonazo, que se fue a las butacas. Márquez encontró la opción de bordar con su zurda, pero le faltó aguja. El chiquito obtuvo un córner que nadie remató. Vargas se estiró por un cruzamiento travieso que casi lo techa, y el pinball se armó dentro del tablero. Mas un fuera de lugar detuvo la danza del área. Aceves cruzó una bocha que apagó el cuadro bajo. Rondón se la encontró a las narices del arquero, aunque falló el momento de darle dirección, y la siguiente también se la perdió por no llegar a tiempo. Eso previó que Idris se prendiera el boiler, que fue apagado con un vuelo magistral para evitar que se metiera a bañar. Entonces se suscitó la anotación de Rivaldo Lozano, que definió como su tocayo sobre los 60, y por una colisión ingresaron las asistencias, lo que aprovecharon ambos banquillos para hacer sus cambios, Atlas con Guzmán y Pachuca con la Chofis y con De Osa. Los de Occidente aprovecharon un cobro de falta. Después el auxiliar de Almada se marchó a las duchas por reclamar una tacleada sobre el camisa 6, y quien abrió el marcador le dejó su sitio a Ríos. La estrella de la Vinotinto ganó un balón filtrado, pero definir con premura le quitó su triplete. Otro choque obligó a reanudar con bote a tierra. Alexei Domínguez entró a sacar agua de las piedras. Javier Eduardo se tiró desde el trampolín, aunque ni lo pelaron. Y la granizada de local se fue hasta el Mineral del Chico, antes de un temblorcito en su casa que llegó a los 4 grados Richter. De un foul nació la oportunidad de probar a Camilo, quien salió como tamalera, y el cobro desde el vértice fue una grosería. Antes de la amonestación, Haga de Aguirre, Filifulito y el Capi Rocha abandonaron el campo. Las aeronaves hidalguenses mantuvieron su bombardeo insistente, y pese a que el 189 se quedó tirado por un raspón en el coco, no pudo evitar la amarilla por cortar un contragolpe. De esta acción nació una parábola directa a la frente del ex Chiva, que se acordó de cuando jugaba en el redil y vacunó a su odiado rival, clavándoles un 4-3 tardío que le caló bastante al ex bicampeón, lanzado de frente demasiado tarde, pues sus envíos carecieron de efectividad antes de su última oportunidad, originada por una infracción del chiquito, que le costó un tarjetón. Y con un trayazo a las gradas se terminó el duelo, mismo que ojalá haya visto Xabi Alonso, quien dijo estar pendiente del equipo tapatío, por la amistad que lleva con su entrenador, aunque ojalá que el español ya no continúe en nuestra liga. Cambiando la página, es hora de mencionar que a lo largo de Clausura 2024, Toluca brindó más de un encuentro vibrante, pero tal vez el mejor de todos se dio en la jornada 6, cuando visitaron Aguascalientes para medirse al invicto Necaxa. Por su parte, los Diablos ya habían probado la amargura de la derrota unas semanas atrás, aunque llegaban con la motivación a tope, luego de aventajar al Herediano durante la ida de la Conca Champions, con lo que erróneamente sentían el pase a la siguiente ronda, prácticamente amarrado. Spoiler alert, no lo consiguieron. El duelo se jugó durante el fin de semana del Super Bowl, motivo por el cual Doña TV movió horarios a diestra y siniestra, regalándonos un verdadero sabadito futbolero con 6 partidos, incluidos el Chivas Juárez, León América, Cruz Azul San Luis, Monterrey Pachuca y Santos Tigres. Con un acercamiento al Boyd inició la transmisión en el Victoria, donde Valver Huerta y Alexis Peña fueron al volado, en lo que Thiago extendía sus palmas para implorar gracia divina. El arranque no pudo ser peor para los rojiblancos, que primero recibieron una falta, después necesitaron la intervención de su portero. Luego consiguieron un tiro de esquina que otra vez hizo chambear a Unzain, y finalmente les anotaron por cortesía del Takeshi, que llegó puntual a cerrar la pinza, cuando la gente todavía no se acomodaba en sus lugares. Ruiz continuó con el asedio mediante un zurdazo. Araujo obtuvo un aire al banderín, y el Grealish de Aguascalientes se rifó el físico ante la pasividad de su defensa, que salió dormida. Mayorga buscó un respiro, mas sus pases largos parecían simples despejes, y los de negro eran dueños absolutos del encuentro, hasta que un banquito le bajó los humos al anotador, que ya llevaba 3 goles en el certamen. Con 3 buenos toques, los locales recordaron que pudieran hacer sufrir en serio a su contrincante, y ahora fue Monreal el que de media vuelta buscó generar un incendio, aunque el disparo apenas sacó alguna chispa. Quien sí generó una llamarada fue Landino, incontrolable por la parcela izquierda, desde donde prendió el encendedor, apenas contenido por la pierna del guardameta. En el córner inmediato, un cabezazo de Belmonte se machó a las afueras, y los choriceros pagaron caro sus pecados de perdonar al rival, ya que Cambindo apareció para finiquitar un contragolpe con frialdad, alojando el 1 por 1. El pacto con el Diablo le costó una breve intervención del cuerpo médico, y los mexiquenses enfurecidos se lanzaron a recuperar la ventaja mediante un par de diagonales que no lograron su cometido antes de la réplica necaxista, que era un gol cantado, pero terminó en incredulidad, por lo que dejó ir Monreal. Federico Pereira fue el primer mal portado del recreo. El cancerbero se tendió para capturar un servicio raso. Domínguez filtró con mucha fuerza, y el que sí lo hizo perfecto fue Paradela, que inició una triangulación finiquitada por el ex Cruz Azul, autor del tanto, gracias a un zapatazo fino. Igualmente de nada sirvió escribir y reescribir ese último párrafo,
pues Quintero invalidó la acción debido a un fuera de lugar, y con eso volvimos a la paridad, que esta vez el Guame estuvo cerca de romper. Hablando de volea, su Rey Cambindo también intentó, pero la mandó hasta los palcos, antes de que una falta le permitiera a los suyos mover rápido el balón y encontrar su recompensa, debido a la resolución de Garnica, que se hizo grande dentro del cajón y volteó la tortilla al minuto 43. Monreal intenta todavía, Garnica, ¡gol! ¡Gol del Necaxa! Lo metió Brian Garnica, haciendo una gran jugada. Ya en el añadido, los que ahora lideraban en el tanteador se animaron a buscar el tercero mediante un cometa, y con eso se acabó la primera mitad de un muy buen partido. La gente aprovechó para conversar, tomarse fotos y hurgarse la nariz, en lo que volvían los jugadores con Alexis Vega, recién llegado al club tras su infame paso en el Guadalajara. Sin mucho esfuerzo, el arquero atrapó un globo que le mandaron y luego voló para negarle una tarde de ensueño al que acababa de ingresar, tras que el camisa 10 defendió su terreno con pulcritud, pese a que se exigía una infracción. Peña también se lució en la central, pero su compañero Jurado no pudo más y requirió del cambio por dejarle su lugar a Andrade, antes de que continuaran las faltas a diestra y siniestra, mismas que provocaron una preventiva para la banca de los Rayos. Los reclamos constantes. Un pistolazo se marchó muy lejos. El Cachorrito Montes se dio un tiro de esquina y al mundialista en Qatar lo amonestaron por cortar un contragolpe previo a la entrada de Robert Morales. El cobro de la multa fue apenas por arriba de la viga y la pirotecnia tronó la siguiente jugada, pero otra vez fue en balde, cuando la bandera se puso de aguafiestas. Los despejes del portero viajaban sin intención y el tiempo perdido para revisar un lastimado le afectó al cuadro dirigido por Fentanes, ya que Tomás Belmonte le hizo homenaje al seleccionado en el 58, estampando el empate como lo hiciera el Flaco contra Gales en aquel lejano mundial. Acá viene Meneses, el Gacelo que siempre se mueve bien. Takeshi, el remate, gol del Toluca. El Toto Belmonte. ¡Gol del Toluca! Debajo del uniforme traía un mensaje especial que le enseñó a la cámara, y nada le quitó la inspiración al Toluca, que estuvo cerca de ser el tercero mediante el Takeshi. Tal vez por esto el técnico mandó un mensaje ofensivo e ingresó a Edgar Méndez, y aunque hubo una falta a favor de los locales, a Paradela le pasaron el marcatextos encima por darle de comer un manotazo al rival. Pese a que no apareció en casi todo el encuentro, Volpi salvó a los suyos luego de que cometía un error tremendo, y el ibérico estampó su postal en la humanidad de un zaguero al último cuarto del cotejo. El referee, algo quisquilloso, le pidió al número 10 que acomodara bien la bocha antes de ejecutar su córner, que se fue apenas por encima. Yago salió perfecto para hacerse de un envío, y entonces la fortuna le sonrió a los escarlatas cuando el arquero empujó la bola en propia puerta tras haber detenido el primer embate. Los de Paiva se sintieron cerca de romper una racha de 7 meses sin ganar como visitantes, misma que tardaron otros 60 días en romper, y aprovechando todo lo posible para quemar tiempo, comenzaron a acusar dolencias, en lo que Cambindo tomaba agua acompañado por Gudiño. Zamudio entró por el expreso de Durango, a la par que Angulo lo hizo por Meneses, en un juego lleno de ex Chivas, y precisamente los tapatíos celebraban un 2-0 sobre Juárez, que incluyó viaje al rodeo, mientras que el otro conjunto rojiblanco buscará salir con un puntito, aunque le quedaban menos de 10 minutos para conseguirlo. Orrantia tomó el lugar de Brian García, Escobar también salió al escenario, y el Gru le dio fuerte al número 18, que tuvo que jugar al avioncito antes de recuperarse. El apodado Paradona remató los guantes de quien jugó antes con Sao Paulo, y si en un lado contaban con la imitación del astro argentino, el Chorizo Power tenía su Pelé Vega, que no pudo definir de un nacimiento y solo tatuó el poste, dejando ir una que le costaría muchas lágrimas. El que perdona pierde, o al menos empata, y fue Diver quien se echó el equipo al hombro cuando conectó un 3-3 en el 88, para desconsuelo de los visitantes, que se desquitaron con una infracción. Copa de la CONCACAF, luego visitará el Monterrey. Aquí está el remate de Cambindo, gol del Necaxa. ¡Gol del Necaxa! Lo metió Diver Cambindo. Aprovecha para hacer su tercer gol. Pudo caer un cuarto, mas el chutazo del colombiano se marchó a Zacatecas, y con ello se acabó la afrenta, que nos mantuvo al filo de la butaca de principio a fin. Con la repartición, Necaxa sumó 10 unidades, una arriba de los del Estado de México, que no sufrieron la desilusión más grande de la temporada en este partido, sino en el que jugaron días después, cuando hicieron un papelón ante los Ticos y quedaron eliminados en casa del torneo concacafquiano. El tercer duelo de este recuento tiene como protagonistas a León, que venía a imponerse sobre Atlas con un penal de Viñas al 93, y a Cruz Azul, que peleaba por el liderato y requería una victoria para recuperarlo.
Los de Martín Anselmi se sobrepusieron a un inicio lleno de dudas, y con 5 victorias consecutivas, además de 6 juegos invictos, llegaron a la frente sin su central Willer Dita, quien se vio inmiscuido en un conato de bronca con el técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi. Además tampoco estaría el Toro Fernández, refuerzo de costo multimillonario, que fue operado de los ligamentos en la rodilla derecha, tras haberse lesionado solo ante San Luis. Por su parte la Fiera nomás ostentaba una victoria en casa dentro de su regular torneo, que aumentaba las dudas sobre la continuidad de Jorge Baba, y la mejor manera para que el ex portero de Atlas ganara credibilidad en su proyecto sería ganarle al Coco de los Esmeraldas, que sumaban ya 5 juegos sin imponerse al conjunto capitalino. Las redes impecablemente tejidas esperaban con paciencia al momento de bailar, Cota calentaba al igual que su contraparte, y el público aplaudía tímidamente la salida de los suyos durante una agradable noche que presagiaba lo que sería este encontronazo. Así como en diciembre se descongelan las canciones navideñas de Luis Miguel, aquí fueron David Comiso y Carlos Hermosillo quienes aparecieron para contar por enésima vez la historia de cómo se definió la final que se dio entre estas dos instituciones. Los asistentes esperaban con paciencia la salida del reparto principal, y mientras tanto sonaron los tambores, que vibraron con el himno de la Liga MX. Ni Iñárritu hubiera realizado tan buena toma secuencial al inicio de la ceremonia, a la que se presentó el ejército para entonar los honores a la bandera, y el árbitro fue Diego Montaño, quien lanzó un volado que, según Raúl Orbañanos, ganó un tal Jorge Cota. Jorge Cota, el que me parece gana el volado, y bueno, escoge. Andrés Gudiño observó atento desde la banca, casi resignado a no jugar y seguir sin consolidarse. Los rezos caballeros tampoco faltaron, y un minuto de silencio se guardó por el fallecido directivo, antes de irnos a lo que te truje Chencha. Todavía estaban poniéndole salsa a las guacamayas cuando Alexis Gutiérrez se tendió del cajón y dejó ir la primera, desquitando su furia con unas hormigas que dejaban por ahí. El mismo jugador cayó a la siguiente, y una barrida negoció el córner que fue resuelto por el cuadro bajo. No obstante, el equipo cementero se adueñó del arranque con otro tiro que fue a los asientos. Farabelli sirvió como crack para su compañero, pero el drama posterior fue meramente anecdótico, ya que hubo mano previa, y hasta el 11 los panzas verdes lograron salir de su jaula, aunque poco de peligro fue lo que generaron a diferencia del rival, que prendió un coletazo arriba del metal. Antuna se voló la barda al definir como los mayas. Rotondi le tiró una piedra a su colega, al igual que Rodrigo, y desde el palco Guardado miraba cómo eran escasos centímetros lo que salvaban a su club de perder la melena. Un testarazo alejó la parábola cruzazulina, y finalmente Chori Rodríguez se cansó de tantos ya meritos, al soltar una estela que rompió el cascarón para que celebrara con su respectivo beso de embarazado. Que no llega a su destino, va a venir el disparo. Golazo. ¡Gol! ¡De la máquina! Charlie Rodríguez la prende de fuera del área y se manda un golazo. Anota un golazo. Diente López replicó de inmediato con un estético remate que zumbó la cañería. Uriel se retorció en el piso por culpa de una caída, y de volada fueron los de Anselmi quienes pitaron gracias a una construcción excelsa que firmó el Arquihuescas, que fue a hacer chuchu con su hinchada. El conductor observaba con calma el recital de los suyos, pero escupió su agua ya que por poco le descuentan de no ser por la grosería de Viñas. Una doble aparición de Cota evitó el tercero, y luego capturó un regalito de Sepúlveda, mientras que Mena resumió lo que era su equipo, cuando se resbaló intentando controlar una bola de rutina. La entrada de Frías fue con rudeza innecesaria, costando la amarilla, y con un pase largo acabó la primera mitad, que dejó a los hinchas visitantes con el pulgar arriba. Salcedo platicó con Rotondi previo al segundo tiempo, que arrancó con un latigazo bien solventado por el gigantón de 1.90. Medina ingresó por el ángel del gol, y el ímpetu del ex Galaxy por levantar a Osvaldo Rodríguez desató sonrisas, antes de que el 7 soltara un servicio fácilmente despejado. Maraviñas metió un trazo que ni con la chicharronera hubieran resuelto los defensas. Sin embargo, faltó un matemático para apuntar en el pizarrón, y del otro lado voló un izquierdazo directo al nido de los pájaros, en este juego que no se resolvió antes, solo porque el extremo de la selección definió, como en sus días de Chivarmán. Con 1000 pasos de ballet, Mier atrapó una bocha en la geométrica. Rodolfo hizo lo mismo de rodillas. Frías reventó un cable hacia su patio, y de no ser por las intervenciones del colombiano, se hubiera cantado el primero de local, que en el correr de los minutos no le ayudaba en absoluto. Ahora fue turno del gruñón para bajar la cortina, y con luces en el graderío el público nos ofreció un adelanto de lo que se venía, en lo que Baba sacaba a su compatriota para darle acción a José Alvarado, que entró con muy mala suerte, ya que a los segundos una falla eléctrica en el estadio provocó que se apagaran gran parte de las luces. Como no se podía jugar así, hubo que parar, en lo que se resolvió el problema, pero el ambiente fue lo de menos, pues con los flashes del celular, los asistentes nos regalaron una imagen imborrable, que parece una sucursal del espacio exterior. Aunque los eléctricos hicieron su chamba, siguieron los apagones, que se extendieron por otro rato,
en lo que los futbolistas se ponían a calentar ante la algarabía del respetable. En su palco, Jesús Martínez ya contaba con los focos prendidos, pero le faltaba un equipo a la altura, y hasta el Atlético Nacional hizo su acto de presencia mediante diversos uniformes que aparecieron en la grada, mientras el veterano ex del Betis conversaba esperando la reanudación. Un niño águila aprovechó para dormir, porque esto parecía para largo, y mejor los soldados tocaron su trompeta para entretenerse, en lo que el comisario daba el visto bueno. López esperaba en el banquillo ya con la casaca puesta. En sillita de plástico un rival se anudaba los botines, y aunque Montaño ya quería que se jugara, las lámparas siguieron sin encenderse en su totalidad, hasta que finalmente se anunciaron 28 minutos de compensación para extender el partido de los 90 hasta los 118. El parón se notó de inmediato en Salcedo, que miró la tarjeta provocando que la fiera tuviera un buen acercamiento. No obstante, el karma se la cobró de inmediato a manera de contacto, y posteriormente el avión Ramírez tiró un granizo que escalabró el de las Cheves. Sin embargo, una lesión de Ambriz dio tiempo de que regresaran a la de Cuero. El dorsal 5 no pudo seguir, dejándole su lugar a Napoli, y aunque los trazos largos obligaron a salir al guardameta, tuvo que ser una tontería de Rafael Guerrero lo que le permitió descontar a los de casa, frenando la racha de 340 minutos sin recibir gol que ostentaba el sudamericano. Ya caray, aquí viene León, atención, atención, el León que llega, el disparo, gol, ¡gol! ¡Fiera! Alan Medina robó el balón, condujo, hizo la diagonal, le pega, dispara y hace el gol para el equipo de León, que lo mete al partido, Faltaba uno y el local seguía obstinado en saltar líneas, lo que casi les da resultado. Después Aleta miró la amarilla, y cuando el León era mucho mejor, llegó el Brujo Antuna para cazar el tercero, que celebró bajo una lluvia de vasos. Lo que hace el equipo del árbitro, y aquí viene el remate, gol, gol, ¡oh! Llega Antuna para meter el cabezazo en una jugada que llega por el costado, sale Cota, el balón sale rebotado, Antuna muy vivo, cazando la jugada y mete el cabezazo y está ganando la máquina 3-1. Ni esto le bajó la necedad a los Clorofila, que jamás dejaron de buscar el pase frontal, y un par de futbolistas se calentaron en la pelota dividida, antes de que el Plátano tirara un escopetazo para levantar los ánimos. Con 120 segundos restantes en el reloj, al anotador casi lo machacan con un codazo, y el silbante añadió todavía más para ir al VAR, aunque solo amonestó al infractor. También castigaron a Guerra por un contacto accidental, pero fuera de que Mier se disfrazó de líbero no pasó nada más, y con ello sonó el pitazo final de un duelo que se extendió por mucho tiempo. Con esta victoria, la máquina celeste de la Cruz Azul recuperó el liderato y de paso se declaró listo para medirse al América, en un compromiso donde ya no les iba a ir bien e iniciar en un bache, mientras que la Fiera tuvo que ir a comprar una planta para asegurarse de que no hubiera otro apagón en el Nou Camp, que esperaba la inmediata visita del San Luis. Uno de los sucesos que conmocionaron al Clausura fue la muerte de Diego Chávez, futbolista del FC Juárez que falleció en un accidente automovilístico durante la madrugada del 14 de febrero, al estrellar su vehículo contra un poste. Tristemente, el apodado Puma viajaba a exceso de velocidad, según el peritaje de las autoridades, y su partida estremeció tanto a sus compañeros como a rivales, motivo por el cual se pospuso la frente ante los de Chihuahua y los de Puebla. Que descanse en paz. Un mes más tarde, el encuentro se llevó a cabo durante la fecha FIFA, en la que por cierto México perdió la final de Nations League, lo que le quitó atención a uno de los mejores partidos en todo el torneo. Ni siquiera los aficionados hicieron su parte, y apenas 9,000 se dieron cita en el Benito Juárez para presenciar un choque de sobradas emociones, donde ambos planteles salieron listos para vender las redes fluorescentes, en un juego pitado por César Ramos y su comitiva. Pasado el ritual de siempre, el Capi Villalpando se fue a cotorrear con el contrario, aunque esta vez sobre la cancha, y no en las fiestas como suele hacerlo. Benny Díaz fue el primero en aparecer tras cortar un par de servicios. Después su homónimo eligió imitarlo, y pese a que un defensa abanicó, el camisa 31 estuvo atento para capturar la redonda. Por una falta, el remate de gol por parte de la franja no contó, y quienes más tocaban la pelota eran los porteros, aunque sin una verdadera exigencia, hasta que Cavallini se enteró en el bosque y agitó las coníferas para inaugurar el electrónico. La respuesta fue un balonazo sin ton ni son, y en la línea del Ecuador cayó un visitante, antes de que Ferrarey se aventara unas dominadas para sacar de manos. Un trazo cerrado fue correctamente despejado, después tumbaron al del brazalete, que buscó un centro a segundo palo que le salió muy pasado, y a Anel Álvarez le pegaron tan fuerte que Orquín se llevó una tarjeta, la única de todo el duelo. Aunque se reincorporó, poco tardaría en volverse a lastimar, por lo que salió de cambio, en lo que el arquero capturó una parábola y
y luego miró cómo se marchaba un pase filtrado. Ya en la banca, el Fideo le platicaba a Ormeño cómo se lesionó tras patearla de gajos. Mientras tanto, una pierna cortó el intento fronterizo y posteriormente un desvío casi le hace la maldad al Chuy Rodríguez, que fue tumbado en el patio de su casa. De milagro no cayó el empate en el momento que bailó el lado equivocado de la red. Sin embargo, en el siguiente envío surgió el tanto, que viajó por todo el área hasta que la clavó Da Silva. Para Dieter, aquí está el centro, la peinada, ¡gol! Da Silva empuja la pelota para el del empate. Estamos 1-1. En la última antes del descanso, Avilés perdió su oportunidad de brillar cuando le robaron hasta las llaves del carro, y para la segunda mitad salió de cambio porque resolvió el partido con una actuación digna de enmarcarse. El amarillo se mostró impecable para aguantar el trayazo de su contrincante. Un compañero se animó a poner el esférico en territorio norteamericano. Arcadio García chapoteó apenas desviado. Un cable fue huérfano de instalador y entonces llegó el recién entrado Aitor García para definirla como su tocayo Cardoné, lo que puso a los rojos en ventaja. Acá viene Santos, Aitor, ¡golazo! ¡Golazo de Aitor García! Que incluye el ole, por supuesto. Los Bravos ya lo están ganando. El Camote Power probó desde afuera, pero ni desde ahí ni en el baúl atinaron a ponerla bajo los 3 postes. Y entonces Ormedeus entró con la encomienda de salvarlos, aunque solo miró el doblete del camisa 33, que celebró cual novillero. Todavía Santos dejó escapar el cuarto tras pegarle con su pata chueca, y el que se lució fue Díaz al rechazar un autogol a los René Higuita. No obstante, el nieto de Walter Ormeño aprovechó la oportunidad de acercar a los suyos desde el vértice, poniendo el 3-2 que celebró con su mona, para echarle más sabor al caldo. Entre dos evitaron el empate, luego la visita negoció traída al banderín, octava del encuentro, y por arriba uno de los Bravos evitó que le repitieran la dosis, lo que motivó a sus compañeros a lucir otro par de testarazos que alejaron el peligro. Como por arriba no había modo, los del Angelópolis casi hallan el sustento por abajo, y gracias a una falta Dieter obtuvo su oportunidad de tocar el timbre, pero se equivocó de piso a 18 del final. Un servicio a media altura obligó a que el zaguero se ensuciara su uniforme. Los cruces tampoco llegaron a buen puerto, y del otro lado casi amarran la igualdad, aunque el tiro de volea se extinguió apenas a un costado. Pero los ingresos de Navarro, Sansores y Robles, ni con toda su nueva artillería a la franja lo pudo empatar, estampándose con la figura del portero, con las torres defensivas y con la imprecisión, además de que Venegas aprovechó una dolencia muscular para quemar segundos, valiosos tomando en cuenta que solo le quedaban 600 al juego. Salas tomó su lugar y para matar el dramatismo irrumpió Ángel Saldívar, que con determinación encontró su chance para ampliar el marcador. Villalpando también fue víctima de las lesiones, un zapatazo camotero se marchó hasta el pavimento, y al 89 apareció Miguel Sansores para darle vida a los del centro del país, insistentes en auxiliar a Campillo para evitar que perdiera más tiempo en el césped. Rodríguez se esforzó para tapar un tiro de esquina. El Pueblota cosechó un balón parado con solo un minuto por jugarse, pero Benny le puso el pecho a las balas, y con ello se resolvió el partido, que acabó en los guantes del arquero visitante, desesperado por un contragolpe salvador que jamás ocurrió. Esta derrota trajo consecuencias inmediatas en el organigrama del Puebla, que salió a buscar un director deportivo y tentó a Luis Miguel Salvador, quien lo rechazó, y luego de entrevistar a más de 5 candidatos, el elegido fue Ángel Luis Catalina, español que llegó con la dura misión de sacarlo del sótano de la general, donde tenía 9 derrotas, 2 empates y solo un triunfo. El resultado tú ya lo sabes, pues hasta allá abajo se quedaron. El último partido de este compilado no puede ser otro que la edición 135 del Clásico Regio, que cumplió al pie de la letra y puso a México a vibrar no solo durante 90 minutos, sino en toda la semana previa y también la posterior. En un momento clímax, este par se jugó el orgullo del semestre en CONCACAF y después en la Liga MX, donde el mejor librado sin duda fue Rayados. Y es que los dirigidos por el Tano dieron una visita histórica que jamás olvidarán, tras haber recibido a Messi, Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba y el mismísimo Tata Martino con el Inter de Miami, técnico al que para beneplácito de millones de mexicanos apalearon por 3-1 para dejarlos fuera de la competencia que otorga un boleto al Mundial de Clubes. Esta victoria en el BBVA contrastó con lo ocurrido un día antes a kilómetros de distancia, pues el Volcán Universitario fue apagado por el invierno del Columbus Crew, cuadro gringo que se impuso en penales sobre los felinos, con una actuación extraña de Guiñac que nos privó de ver otro duelo norteño internacional. Por supuesto que las burlas y las críticas no se hicieron esperar, y ahora los dirigidos por Siboldi tendrían una oportunidad única de sanar sus heridas en caso de vencer como visitantes a su odiado vecino, que llegaba con la motivación a tope, pero que en caso de perder vería empañada su gesta anterior. Diego Lainez no estaría para la afrenta. Mala noticia para los de amarillo, que
que requerían de todas las herramientas posibles para sumar a 3 y rasguñar la liguilla directa, ya que inusualmente se encontraban en la zona de play-in. Guido Pizarro también causó baja por molestias en la rodilla derecha, además de Luis Quiñones, él por dolencias en el tobillo. Tampoco podemos olvidarnos de la ausencia de Nahuel Guzmán, otro de los lesionados, que a pesar de todo sí apareció durante el juego, aunque no del modo en que la gente hubiera deseado, como te platicaré más adelante. El encargado de hacer respetar las reglas fue el mundialista César Ramos. Con 2 horas de anticipación, los de San Hijo arribaron al inmueble, tras haberse despedido de los hinchas. Sin embargo, las banderas felinas fueron una constante sobre el trayecto en la avenida Vasconcelos. En las gradas dominaban los aplaudidores blanquiazules, y el estadio lucía bellísimo para una noche de fútbol, en la que el tifo de Monterrey es Rayado se lucía para intimidar al rival. Pero poco efecto tuvo esto, ya que a los 52 segundos Brunet abrió marcador, en lo que fue el gol más rápido en la historia de este enfrentamiento. Con la llegada por la derecha, Javier Aquino mete el centro, el contacto, ¡gol! 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 ¡Gol de Tigres! Con un pase largo, la Raya quiso despertar, aunque lo conseguiría un poco más adelante, cuando al minuto 7 Romo picotó la igualdad en un inicio inmejorable. Control de la pelota, Canales, putea esta pelota dentro del área, viene Romo, Romo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Es el clásico regio! Maxi Mesa buscó la remontada, pero Carlos Felipe aguantó. Después Luis negoció un córner y la defensa otorgó otro que contuvo el primo de Moisés Muñoz, previo al foul que terminó en manos de Andrada. Los gritos irrumpieron debido a una mano que el colegiado revisó en el VAR, aunque eligió no castigar, a diferencia del Stitch, quien pintó de amarillo. Una nuca alejó el cruce de Arteaga. La siguiente diagonal salió muy retrasada. Canales cayó dentro del área, pero la infracción fue de su autoría, y por una lesión del ex Cruz Azul entró Germán Berterame, quien miró el planchazo sobre el lateral que jugara en Bélgica. Mesa conectó un centro que se desdibujó por la falta de decisión. Brandon Vázquez fue amonestado tras llegar a destiempo en una dividida, y el servicio de Aguirre pasó por toda la caja antes de que Sergio levantara otro que no fue rematado al arco. Las entregas de paquetería fueron constantes por parte del equipo rayado, que probaba también con zapatazos, pero que cuando mejor jugaba recibió un cubetazo de Gorriarán, quien guardó de la ventaja durante el añadido. De cabeza se buscó el tercero, y la réplica fue de Gallardo, quien se la entregó al cancerbero para ir al descanso, en un partido movidito que regaló un show de luces durante la charla táctica. Cortizo calentó durante el descanso, al igual que el resto de la plantilla, que no podía permitirse la derrota ante su dedo rival, y el de Tabasco fue quien dejó su lugar, pero al inicio del segundo lapso no sería diferente a cómo arrancó y a cómo concluyó la anterior mitad. De nuevo, el mago conjuró un gol de vestidor para ampliar la cuota y llegar a 6 conversiones durante el semestre, cumpliendo por lo menos un poco lo que se esperaba del fichaje estrella. Viene algo despacio, toca la pelota para Bruneta. Debido a la situación crítica, el ibérico que jugó para el Real Madrid probó desde el exterior, pero su disparo se desvió en un defensor. Luego Rodríguez recostó para atrapar un frentazo y Cortizo tocó su primer balón. No obstante, lo derribaron en lo que la gente gritaba con toda su alegría por ir ganando. Angulo estuvo atento para mandar un córner que resolvió el cuadro bajo. Germán le pegó como venía para obtener otra ida al vértice, mas la saga se impuso nuevamente. Checo impactó desde lejos, pero no sorprendió el de Rosado. A diferencia de Guiñac, que incrédulo pero también muy furioso abandonó la cancha entre mentadas y arrebatos, pues lo sacaron por Nico Ibáñez. Herrera llegó a línea de fondo aunque debió conformarse con un tiro de esquina, y cuando parecía que nada pudiera calentar más al bómbolo apareció Gerardo, que se metió hasta la cocina y se sirvió de cenar para cortar distancias. Por la misma zona Monterrey volvió a tocar la puerta y el duelo se convirtió en una cuestión de paciencia. De cada paso calculado buscaba encontrar buen destino, mas la precisión milimétrica era el diferencial que mantenía a Tigres como ganador hasta ese momento. Gobea y Aguirre ingresaron para aprovechar la inercia, ya que su rival apenas se aparecía con pases equivocados en el último tercio del terreno, y Reyes se dejó la piel para frenar a Arteaga, porque le costó una amarilla, pero también abandonar el partido debido a una lesión, por lo que Sánchez Purata fue quien entró, para la tristeza del exame. Vigón también fue llamado a la acción, y en la pelota parada Berterame se quedó a nada de conectar el empate, sin embargo se atoró con el piso.
A Nico se le alargó un control que debía ir a más. El número 4 fue colorado con la de su uniforme. Un servicio felino se pasó frente al marco sin que hubiera rematador. El nación Zapopan reventó un contrario que quedó tendido. Y el killer le mandó un regalo a las gradas antes de fusilar al cadenero, atento para salvar su arco. De tener el fierrazo le costó un buen rato al portero para levantarse. Las contras de la U iban a cualquier lado. Y aunque la pandilla no dejaba de ir al frente, parece que la derrota sería un hecho por el camionzote que le plantó el coach. Uno que seguro hizo sentir muy orgulloso al Tuca. 8 minutos se sumaron en el tablero. Y los locales parecían multiplicarse cual gremlins mojados para atacar, pero acababan con las manos en la cabeza por todo lo que fallaba. Carlos Felipe Rodríguez miró la preventiva por hacer tiempo, y el silbante decidió sumar 60 segundos más en el cronómetro, mismos que serían determinantes. No obstante, en ese momento Ibáñez estaba ocupado repitiendo su error anterior, con otro pésimo control. Cortizo hizo volar al de Morelia, y los tiros de esquina eran inagotables, con poco menos de la mitad del añadido extinto, en una olla de presión, lista para explotar. Un cabezazo picó justo a los guantes de playera 25, que abrazó el esférico y le pidió una tregua. Gorriarán fue a la cédula por retrasar el cobro de un tiro libre. La frente de un defensor alejó el balón y hasta las sabandijas subió a rematar tiros de esquina, pero estos eran pésimamente ejecutados. Los Tigres tuvieron para matar en un contragolpe, aunque un heroico regreso se los impidió. Luego Vegas le dio de primera encontrándose con un botín y el centro inmediato puso a parir chayotes al golero, que reaccionó fenomenal antes de que un compañero despejara en la línea. Rodríguez se apresuró a salir ante un trazo frontal y una barrida en el 99-03 se convirtió en un viaje al vértice, pese que ya había pasado el suplementario, por las razones que ya te conté. Además, no le importó mucho al silbante, y por el bien del espectáculo dejó que todos fueran al abordaje para una última acción. Y gracias a eso tuvimos uno de los finales más impactantes que se recuerden, cuando en cámara lenta llegó Berterame para guardar el empate. Rugido en todos los rincones de Nuevo León. Empujones por todos lados, centro, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Llegó el empate! ¡Verte! ¡Gol del Monterrey! Tanto Aquino como Siboldi fueron expulsados después de ir a reclamar al término del cotejo. Gignac tenía cara de pocos amigos, a diferencia de los que usan franjas. Y por supuesto que el tercer tiempo estuvo sabroso, por culpa de las infaltables polémicas. El más importante protagonista fue el Patón Guzmán, que ni desde el palco puede dejar de lado sus mañas, y fue sorprendido apuntándole a Andrada con un láser, por lo que los elementos de seguridad le obligaron a marcharse hacia el vestidor. Aún así, su equipo tuvo la desfachatez de reclamar, tanto en redes como en los micrófonos, que el arbitraje les afectó, y como el entrenador no pudo ir a la conferencia por estar expulsado, quien se encargó de hablar fue el auxiliar técnico, que fue duro y a la cabeza. Nosotros no festejamos empates, estamos molestos, nos sentimos agraviados, es la realidad, porque creo que el tiempo se había cumplido. Y si era tiro de esquina o no, ya no debía de contar de cualquier manera, externó. Tampoco hay que olvidar que un pseudoaficionado todo imbécil fue grabado orinando en un vaso y luego lanzándolo a la parte baja del estadio, además de otra señora que aventó otro vaso con líquidos a Gignac. Por lo que Mikel Arriola salió a decir que ninguno de los dos volverá a pisar una cancha del fútbol mexicano. Ya veremos si es cierto. Por su parte, Guzmán se metió en un tremendo novelón de esos que tanto le encantan. Primero recibiendo una historia directa de Andrada, muy molesto por la situación, y luego saliendo a pedir disculpas con la esperanza de que eso calmara un poco el escarnio bien merecido. También los Tigres se unieron al acto, pero eso no calmó la directiva de Rayados, que de inmediato le exigió a la comisión disciplinaria investigar lo evidente, bajo el argumento de que incluso podrían causarse daños a la vista del guardameta, ya que según algunos oftalmólogos el láser verde provoca quemaduras en la retina, dependiendo del grado de exposición. Por si fuera poco, el Tato Noriega, presidente deportivo de la pandilla, acusó a su colega Toño Sancho de no ayudarle a impedir una pelea en los vestidores, a lo que el exjugador se limitó a responder que todo debía quedarse en la cancha. Mientras que las directivas se peleaban con todo y en todos los medios, los del escritorio determinaban la sanción para el argentino, que tenía muy molestos a los propios directivos, debido a su larga lista de indisciplinas. Durante el interrogatorio, Nahuel aceptó su culpabilidad y aseguró sentirse arrepentido, al asegurar que no midió las consecuencias y que acataría su sanción de 11 duelos sin jugar, considerando que le quedan unos 5 o 6 lesionados, más lo que pueda sumar Tigres en la liguilla. Así que la verdad es que no se va a perder de gran cosa. Se cerró así un clásico regio que seguro recordaremos por mucho tiempo más. Termina entonces el recuento de la temporada regular del Clausura 2024, que ahora da paso a su platillo más fuerte, la fiesta grande en la que el ganador ingresará al Olimpo, donde habitan las máximas leyendas del fútbol mexicano. ¿Cuál de estos 5 consideras que fue el mejor encuentro? ¿Piensas que hubo mejores partidos durante el certamen? Déjamelo saber en tus comentarios. Y por favor comparte esta historia para que más personas revivan este emocionante torneo.
Por cierto, que si en este punto no estás suscrito, te invito a que lo hagas y nos acompañes durante esta nueva temporada, llena de episodios memorables sobre nuestras leyendas del fútbol mexicano.